La fundamentación que está pensada en dos grandes bloques divididos en dos partes. Uno, un recorrido por los clásicos de la sociología, profundizando los principales conceptos que debieran funcionar como herramientas teórico-metodológicas. ¿Sí? Eso es lo que debiéramos haber hecho hasta ahora. Un recorrido por los autores clásicos que nos vayan a servir para lo que sigue como herramientas teórico-metodológicas. Y una segunda parte, que es la que vamos a trabajar en este cuatrimestre, de análisis de algunas teorías sociológicas contemporáneas a partir de ciertos temas comunes que son transversales a la interrogación sociológica. ¿Sí? Y decíamos por ahí que, no obstante esto de tener una primera parte y una segunda parte, hay ciertos ejes que recorren el conjunto de la materia. Y decíamos por ahí, el primer eje, digamos, es la pregunta sobre lo social. ¿Se acuerdan? Empezamos la primera clase de Barros, ¿sí? Interrogando, ¿qué es esto? ¿Sí? De lo social, ¿qué es la sociedad? ¿Sí? Y es una pregunta que todo el tiempo va apareciendo. ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo entender la sociedad? Depende de cómo yo la entienda, es como la voy a ir a estudiar también, ¿no? ¿Qué produce esto de vivir con otros? ¿Cómo se imbrica mi vida subjetiva, mi vida personal, esto de que pienso que me pasa nada más que a mí y que yo, que soy tan particular? Bueno, ¿cómo se imbrica ese ser individual con a la vez ser seres sociales? Y la idea es ir viendo que cada una de estas corrientes sociológicas clásicas que nosotros ya revisamos en el primer cuatrimestre tienen respuestas que son distintas a esto, ¿sí? En segundo lugar, el segundo eje es el pensamiento sobre lo social. Es decir, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Qué es lo social? Y después, ¿cómo lo abordamos? Entonces nos vamos a dar cuenta que si empezamos a hacer sociología o ciencias sociales, ya no estamos solamente recurriendo a nuestro sentido común, que es muy válido, porque gracias a Dios que tenemos sentido común, porque eso nos permite movernos en el mundo, ¿sí? Si no tuviéramos un sentido común, no nos podríamos comunicar entre nosotros. Siempre hay malentendidos, pero serían muchos mayores los malentendidos que tendríamos entre nosotros. Es como cuando siempre decimos, ¿no? Si yo me voy de viaje a otro lugar, me va a pasar que seguro que no entiendo los códigos, digo, pero me miró mal, o por qué pone tal... Buenas. ¿Por qué pone esta distancia corporal y no otra? ¿Vieron cuando uno, no sé, va a visitar quizás a familiares que viven en un pueblo y tienen otras costumbres de cómo moverse, de cómo hablar, de cómo tratar a los viejos, ¿no? El sentido común es algo que nosotros tenemos aprendido, que ni siquiera casi nos damos cuenta de eso, que nos permite vivir en sociedad. Ahora, cuando hacemos sociología o cuando intentamos hacer ciencias sociales, vamos un poco más allá del sentido común y empezamos a abordar esto que llamamos lo social, empezamos a abordarlo, si quieren, científicamente, ¿sí? Y de vuelta, si volvemos a los autores que ya vimos en el primer cuatrimestre, ¿qué significa estudiar científicamente? Es distinto, por ejemplo, para Durkheim que lo que era para Weber, por ejemplo. ¿Cómo sería para Durkheim estudiar científicamente? Observando, dice el compañero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Podríamos ir reconstruyendo acá un cuadrito que para ustedes ya va a ser bastante conocido. Que podríamos ir acá poniendo el nombre de la perspectiva. ¿Se acuerdan? Esto estaba en el parcial, ¿sí? Después teníamos cómo se define el objeto de estudio. Y podríamos sumar una tercera columna que sería ¿cuál es la preocupación que guiaba a estos autores? ¿Sí? Porque también fuimos viendo que si bien son autores que se van a parar desde un lugar académico, es decir, de un lugar científico, hay una preocupación de estos autores que es una preocupación personal, que a veces es una preocupación política, ¿sí? Que influye, casi algunos podrían decir determina, condiciona, no sé en qué medida
la obra. Entonces podríamos sumar acá también cuál ha sido la preocupación de estos autores. Entonces, si vamos completando nuestro cuadro y decimos que entonces las corrientes que vimos hasta ahora quieren abordar científicamente lo social, decíamos que para Durkheim abordar lo social de manera científica, dice el compañero, es mediante una observación rigurosa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo tenía que yo abordar esas cuestiones sociales? Como si fueran, ¿qué? ¿Se acuerdan? Como cosas, ¿sí? Tengo que poder medirlas, tengo que poder mensurarlas, tengo que poder, ¿sí?, observarlas como si fueran un objeto de las ciencias naturales, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir el conocimiento. Por eso podríamos decir que la perspectiva durkheimiana es una perspectiva ¿de qué corriente? ¿Positivista? ¿Estamos de acuerdo? Alguien va a discutir esto seguramente, algunos van a decir que Durkheim no es tan positivista como lo fue su antecesor Comte, por supuesto, estamos esquematizando. Cuando nosotros hacemos un cuadro de este tipo, ganamos en capacidad de síntesis, vamos. Ganamos en capacidad de síntesis, pero seguro que perdemos un poco en profundidad, ¿estamos de acuerdo? Digo, en nuestra práctica como estudiantes universitarios, cuando decimos, che, yo de todo esto que leí voy a hacer un cuadro, voy a ganar en capacidad de síntesis porque me va a quedar resumido en un cuadrito lo que quizás leí en un montón de páginas, pero obviamente no puedo volcar 50 páginas en un cuadrito. Entonces uno a veces prefiere más síntesis y menos profundidad, y a veces busca más profundidad y no la síntesis, y entonces no hace un cuadro. ¿Se entiende? Son estrategias que vamos usando como estudiantes universitarios. Entonces decía, nosotros a modo de síntesis podemos decir que la perspectiva durkheimiana es positivista, y después quizás podríamos dedicarnos más en profundidad a ver hasta qué punto, de qué manera, si es el más positivista de todos o no tanto. Pero decíamos también recién que un autor como Weber también va a pretender entender qué es lo social, reflexionar sobre lo social de una manera científica, pero que no es en su caso positivista. La compañía dice inclusive que es casi un antipositivista, ¿sí? Pasa que si yo pongo acá antipositivista, es como que no estoy avanzando mucho, ¿sí? Podría sí, ¿no? No es positivista, pero le tengo que dar algo por la positiva. ¿Qué diría Weber de sí mismo? ¿Qué es? ¿Cómo se define? Comprensivista, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esta corriente comprensivista se va a meter justo en lo que Durkheim me había dicho que no podíamos meternos, que era la cabeza de los actores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Durkheim me decía, yo no sé por qué la gente se suicida, no le voy a ir a preguntar, difícil además con los suicidas preguntarles por qué se han suicidado, ¿sí? Sino que yo lo voy a observar exteriormente ese fenómeno, ¿sí? Y voy a ver en todo caso quiénes se suicidan, de qué edad, si estaban casados, a qué se dedicaban, ¿sí? Todas condiciones externas que a mí me permiten comprender ese fenómeno. Weber se la juega y dice, no, nosotros tenemos que poder comprender, ¿sí? Pero también ahí ya nos vamos yendo a cuál es el objeto de estudio para cada uno de ellos. Para Weber, ¿qué es el objeto de estudio de la sociología? La acción social. Si yo parto de esa acción, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos completando bien por ahora? ¿Sí? Que esa acción social es una acción que está dotada de sentido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que yo voy a intentar hacer como investigador es comprender ese sentido, lo cual no significa necesariamente ir a preguntarle al actor, che, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Sí? Porque vamos a ver que la gente a veces ni siquiera sabe por qué hace lo que hace, ¿sí? Pero yo sí voy a poder usar herramientas que para Weber eran ¿cuáles? Las herramientas para poder comprender la acción. Los tipos ideales de acción. Entonces, si yo puedo generar un esquema ideal, que no se da en la práctica, ¿sí? Pero generar un esquema de comprensión
voy a después poder entender esas acciones individuales y decir, tal acción se orienta más hacia fines, o tal acción es más emotiva, o tal acción, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso no es menos científico. Insisto con esto porque a veces estamos muy apegados a una idea de ciencia muy de las ciencias naturales. ¿Sí? Para Weber esto es tan científico como para Durkheim era la perspectiva más positivista. Y en el caso del marxismo, ¿cómo habría que estudiar esa sociedad? Ellos se definen como materialistas ¿y qué quiere decir que alguien sea un materialista histórico? ¿Que de siempre le interesa la plata? No, ¿siempre fue materialista? ¿Es un materialista histórico? No. Que estábamos condicionados por una historia de producción y que... Sí. Bien, dice la compañera para que capte el audio, que estamos condicionados por una historia que tiene que ver con la producción, ¿sí? Y es verdad, para Marx, ¿se acuerdan que partíamos de que el ser humano era un ser de trabajo, ¿no? Es a partir de que yo trabajo que me vinculo con la naturaleza y que me vinculo con el resto de los seres humanos, con lo cual la historia para el marxismo es la historia de las relaciones de producción que vamos estableciendo los seres humanos, ¿sí? Entonces, si yo quiero estudiar una sociedad, tengo que ir viendo históricamente cómo se han dado esas relaciones que son en principio relaciones materiales, ¿sí? Que después vamos a ver que también tienen consecuencias en términos ideológicos, ¿sí? De la cultura, pero que para Marx parten de lo material, ¿sí? De la reproducción material de la vida. Y con eso casi que ya estoy diciendo entonces cuál es el objeto de estudio. Las relaciones sociales de producción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podríamos poner otra cosa acá? Algunos en el parcial, ¿sí? No pusieron que el objeto de estudio del marxismo eran las relaciones sociales de producción, que yo creo que sería la definición más acertada, ¿sí? Porque en esas relaciones sociales de producción yo también puedo captar, por ejemplo, las relaciones sociales que se dan al interior de una familia, donde también hay relaciones sociales de producción, porque una unidad familiar, en definitiva, lo que garantiza es la reproducción, ¿no? Al día siguiente, lo que decía Marx. ¿Qué es lo que cobra el obrero cuando cobra un salario? Cobra lo justo y necesario para reproducirse y volver al día siguiente a trabajar, ¿se acuerdan? Decíamos, ahora, está bien, el empleador le paga un salario al obrero, pero ahí también está suponiendo que va a haber una señora abnegada que le va a lavar la ropa, que le va a cocinar, ¿sí? Y sin embargo, el empleador no le paga también un salario a la esposa abnegada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, le paga un salario al obrero que el obrero después tendrá que distribuir a su buen criterio y entender cuánto se queda para él y cuánto le tira a la esposa para que le lave los platos, le cocine, le planche, le cuide a los chicos, los manda a la escuela y estén en condiciones del día de mañana ser los futuros trabajadores. En esa familia entonces también hay relaciones de producción. Se producen cosas, se transforman materias primas, la comida no viene hecha. Uno compra en el supermercado y alguien después eso lo procesa, ¿estamos de acuerdo? Ahí también hay relaciones sociales de producción. Con lo cual, sería la definición más correcta pensar que entonces el marxismo lo que estudia son ese enorme conjunto de relaciones sociales de producción que algunas se dan en el marco del mercado, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían las que se dan en el marco del mercado? ¿La compra y la venta de qué? En este caso. De mercancías, ¿y de qué mercancía en particular? De la fuerza de trabajo. Al interior de la familia también hay relaciones sociales de producción que no están atravesadas por el mercado, que están atravesadas por lazos de cariño. Entonces se supone que uno, porque quiere a su pareja, le plancha la ropa, ¿sí? O porque la pareja me va a dar algo a cambio, pero que no está mediado como está mediado en el mercado, ¿sí? Por lo menos. Hay otro tipo de intercambios. Ahora, algunos en el parcial, en vez de hablar de relaciones sociales de producción, hablaron directamente de
clases sociales. ¿Ubican? Algunos lo han puesto. Lo pongo entre paréntesis porque no estaría del todo mal, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo pienso en las clases sociales, ya no puedo ver las relaciones al interior de la familia porque voy a tener individuos que forman parte de una misma clase social, ¿sí? Entonces ya no voy a ver las dinámicas que se dan ahí adentro. Ahora, si yo defino bien clase social puede ser el objeto de estudio del marxismo, porque ¿qué es una clase social? ¿Qué es la clase? Es una condición. ¿Dijiste antes una qué? Bien, una división. Hay una división en la sociedad que genera distintas condiciones, distintos lugares en la sociedad. Bien, y esas clases sociales están dadas ¿por qué? Por mi lugar respecto de qué. Y básicamente respecto de qué cosa, más que del trabajo. De la posición económica. De la posición económica y en el caso del capitalismo, de la posesión o no de los medios de producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo digo que las clases sociales son los lugares, ¿sí? Posiciones y casi diría relaciones, porque no hay una clase que no se pueda definir en relación a la otra, ¿sí? No es que yo soy obrero a priori, soy obrero si hay otro que es burgués, ¿sí? Pero si yo pienso que las clases sociales son lugares que se ocupan en relación con un otro en función de la propiedad o no de los medios de producción, en el caso del capitalismo, puedo decir que estoy dando una buena definición de lo que es el objeto de estudio para el marxismo que debiera abordar la sociología. Ver cómo se conforman esas clases, ¿sí? Tanto en términos materiales, como decíamos, como en términos ideológicos, del pensamiento, y podría ser el objeto de estudio. Y ya lo dijimos previamente, o estuvo casi ahí por decirse, el objeto de estudio para la sociología de inspiración durkheimiana sería que los... Bien, pero ahí no podemos olvidarnos, en cada uno de los casos, de definir qué son los hechos sociales. Son formas de actuar. Bien, de obrar, dice la otra traducción. De actuar, de pensar. ¿Y qué inclusive? De sentir. ¿Que son qué? Exteriores, anteriores, dice por ahí el compañero, al individuo, ¿sí? Pero que se viven como si fueran propias, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual, fíjense que estamos todo el tiempo volviendo a la pregunta de ¿qué es esto de lo social? ¿Qué es esto de ser un sujeto individual por una parte y a su vez ser miembro de una sociedad? ¿Sí? Bien. Sigamos con los ejes. Entonces decimos, ¿qué es lo social? Y bueno, para Durkheim lo social van a ser este conjunto, ¿sí?, de hechos sociales, o sea, de modos de actuar, de pensar, de sentir, exteriores, anteriores al individuo, pero que se imponen sobre él, ¿sí? Alguno acá también podría hablar de cierta conciencia colectiva que apareció también en algunos textos de Durkheim que nosotros vimos, ¿sí? Ver cómo esas ideas generales de la población, esa conciencia que llama esa conciencia colectiva, ¿sí?, influye sobre los individuos, y eso sería el objeto de estudio de la sociología. Para el marxismo, como decimos, lo social estaría dado básicamente por las relaciones sociales de producción, y en el caso de Weber, eso social estaría dado básicamente por acciones que parten, en el caso de Weber, mucho más desde el individuo, ¿lo ven? ¿Sí? Que empezamos a ver que la perspectiva de Weber es en principio más individualista, por lo menos para, digo, no con una connotación negativa, ¿sí? Individualista en el sentido de que parte de poner el foco de la mirada sobre el individuo, sobre la acción social. ¿Cómo? Sobre esa conducta humana, que es una conducta que es individual, pero que siempre es una conducta social, porque acuérdense que la acción social es una acción que tiene ¿qué cosa?
está orientada hacia otros, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea que siempre, aun cuando estemos pensando desde el individuo, en el caso de Weber, para ese individuo ya están presentes esos otros. Y están presentes no porque estén al lado, ¿se acuerdan? Están presentes porque están de manera futura, de manera pasada, ¿sí? Pero están presentes en la consideración que ese actor le da a su accionar, ¿sí? ¿Vamos hasta ahora? ¿Hasta ahora un pedido de socorro? Vamos. ¿Sí? Bien. Entonces, en tercer lugar, el tercer eje sobre el cual nosotros vamos a estar enfatizando y se va a marcar, creo, todavía más en esta segunda parte de la materia, es lo que nosotros llamamos una polifonía de perspectivas. ¿Qué quiere decir esto de polifonía? Muchas voces, exacto. El poli, ¿no? Polis es muchos. Muchas voces distintas, muchas perspectivas distintas. Nosotros podríamos haber hecho una sociología, una materia de sociología de la corriente que me gusta más a mí, ¿sí? Y trabajar todo el año la corriente que más me gusta a mí, que como los, ¿cómo se llama? Como los comentaristas de fútbol, ¿viste? Que dicen que no son hinchas de ningún equipo, ¿sí? Yo no voy a decir de qué equipo soy, pero podríamos hacer toda una sociología en base a una de las corrientes. Nuestra elección no es esa, nuestra elección es mostrar que la disciplina sociológica, y diría las ciencias sociales en general, se alimentan de un montón de perspectivas que son inclusive contradictorias entre sí. Después cada uno verá qué perspectiva le interesa más, cuál le parece que es más explicativa, cuál le sirve más para pensar los problemas que a ustedes les preocupan, porque ya vamos a llegar a esa última columna acerca de la preocupación, ¿sí? Pero entonces la idea de la materia es poner en diálogo estas distintas corrientes. Vamos a ver que están en contradicción y también vamos a ver muchos autores que en este segundo cuatrimestre van a intentar como reconciliar, ¿sí?, autores que en principio parecerían opuestos. Y vamos a encontrarnos con corrientes que explícitamente dicen yo voy a intentar casar a Weber con Marx. Bueno, vamos a ver cómo te sale, ¿sí? Entonces, vinculado con eso, de alguna manera, que tiene que ver ya con pensar las ciencias sociales hoy, una cuarta preocupación, el cuarto eje, tiene que ver con ver las relaciones que tienen las ciencias sociales con la sociedad. Y nosotros lo estamos pensando desde un lugar específico porque no es que nos juntamos un día a hacer un café, debate, a leer a Weber, eso, en el bar del Hotel Comodoro. No, estamos en una universidad. Y estamos en una universidad pública que tiene una trayectoria, ¿sí? Entonces la idea es pensar un poco nuestro lugar, como estudiantes, como docentes, como investigadores, porque todos ustedes se están dedicando a una ciencia social, ¿sí? Estarán los que hagan trabajo social, los que hagan comunicación, los que hagan educación. De una manera u otra, todos estamos metiéndonos a ser profesionales de una ciencia social el día de mañana. Entonces vamos a tener que pensar un poco esta relación de las ciencias sociales con la sociedad, ¿sí? ¿Qué queremos hacer con eso, etcétera? ¿Sí? Bien. Vamos a ver si cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Dice, el primero, sigo leyendo el programa, ¿sí? Estoy en el programa, en la fundamentación, para los que llegaron tarde, la idea es ver si hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y qué es lo que debiéramos seguir haciendo de acuerdo a lo que teníamos pautado como contrato, ¿sí? Que es el programa. Dice, el primero de los bloques a desarrollarse en el primer cuatrimestre procura explicitar estos ejes,
por lo que inicialmente se aborda el contexto de surgimiento de la sociología. ¿Estamos de acuerdo que lo primero que hicimos fue abordar el contexto de surgimiento de la disciplina sociológica? ¿Se acuerdan del texto de Portantiero, por ejemplo? ¿Sí? Bien, y se despliegan distintas estrategias teóricas y metodológicas en ciencias sociales. Luego se presenta un panorama de lo que en el campo se consideran como corrientes clásicas de la sociología: positivismo, marxismo, comprensivismo. ¿Sí? Y sigue. Y después dice, el segundo bloque, así que acá presten atención porque es lo que nos toca hacer de ahora en más, ¿sí? Dice, se procura identificar las recuperaciones, discusiones y reapropiaciones de los autores clásicos en el debate que las ciencias sociales han celebrado durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, vamos a ver cómo autores contemporáneos más cercanos recuperan, discuten, se pelean, se reconcilian, intentan casar esto que recién decíamos, las corrientes clásicas. Algunos temas comunes. Temas que van a aparecer en estos distintos autores que vamos a ir viendo, ¿sí? Algunos temas comunes los atraviesan. La tensión entre estructura y agencia. ¿Qué quiere decir? Porque ahora están palabras guidencianas que todavía no conocemos. Pero si yo acá pongo, en vez de hablar de una tensión entre estructura y agencia, pongo una tensión entre lo social y lo individual, ¿se entiende un poco más? ¿Qué sería pensar que la sociología está todo el tiempo, pero lo vamos a ver mucho en los autores de este cuatrimestre, jugando en la tensión entre lo individual y lo social? ¿Qué estoy intentando ver? ¿Cuál influye más? ¿Cuál influye más? ¿Sí? Sería, y podríamos por eso decir, autores donde podemos pensar que influye más lo social, por ejemplo, Durkheim, ¿qué sería? ¿Un autor más de lo social o más de lo individual? De lo social. En algunos momentos parecen que los individuos no son más que títeres que actúan la sociedad, ¿sí? Porque si yo lo que pienso, lo que siento, lo que actúo, ¿sí?, me viene dado de la sociedad, queda poco lugar para el individuo, ¿estamos de acuerdo? Bien, en el caso de Marx, Sería como o sea, de mi punto de vista yo lo veo como un equilibrio, porque sin individuo no hay sociedad, y sin sociedad no hay... se escuchó lo que dijo la compañera, dice, la compañera piensa que hay un equilibrio entre lo individual y lo social en el caso de Marx, porque no hay uno sin el otro. Yo diría, en todos los casos no hay uno sin el otro. Siempre hay una cuota de individualidad, ¿sí? Ningún autor, por eso digo, ni siquiera Durkheim, Parsons, que vamos a empezar a ver ahora cuando empecemos los textos de este de este segundo cuatrimestre, se le ha criticado, ¿sí?, que pensó que los sujetos eran eso, ¿sí?, máquinas que reproducían, y siempre hay un margen de lo social. Así que vuelvo a hacer la pregunta. Si tuviéramos que colocar a Marx del lado más de lo social o de lo individual, ¿dónde les parece que estaría? ¿Quiénes dicen de lo individual, que alguno dijo? ¿Por qué sería de lo individual? Alguien que defienda esa postura. Cobarde, sí, bien. Porque está pensando en el individuo. ¿Hay individuo para Marx? ¿Yo puedo decir yo soy un individuo? Marx, ¿qué me diría? ¿Que soy antes que nada qué? ¿Un ser qué? Un ser de trabajo. Y me va a decir, lamento comunicarte que vos sos, en el capitalismo, obrera o burguesa. ¿Sí? Y que el ser obrero o burgués va a determinar lo que pienses, lo que sientas, lo que te guste, lo que no te guste. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Por eso volvemos sobre la noción de clase social, porque para Marx también diríamos, casi no hay individuos, ¿sí? Hay miembros de una clase. Yo no tengo ideas individuales, ¿sí?, pensamientos
individuales. Yo tengo pensamientos, ¿se acuerdan de esa famosa frase que vimos? No es no es la conciencia lo que determina el ser social, sino ese ser social, ¿sí? Es decir, ¿quién soy yo en la sociedad lo que determina mi conciencia? Entonces vuelvo a preguntar, ¿Marx sería un autor más inclinado hacia lo individual o hacia lo social? Hacia donde esa tensión entonces se resuelve a favor de lo social, es decir, es mucho mayor el peso de la sociedad sobre el individuo que pareciera la del individuo sobre la sociedad. ¿Sí? Y en el caso de Weber nos encontramos con un individualista metodológico, ¿sí? Con alguien que sí va a partir del individuo, de pensar esa acción individual que obviamente está inmersa en una sociedad, porque no es que para Weber, así como ni para Marx ni para Durkheim no existe el individuo, para Weber no es que no existe la sociedad, pero parte de una mirada individualista, ¿sí? Esta tensión que vamos a ver, que la vamos a llamar entre la estructura social, ¿sí? Y agencia, ¿a qué palabra suena? Aparte de la agencia de la quiniela. No, agencia, vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con la capacidad de actuar, ¿sí? Yo soy un agente. Y algo ya lo veíamos con Weber, ¿se acuerdan cuando nos preguntábamos, bueno, pero ¿quién es sujeto de acción? ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos, una acción, para hacer acción tiene que ser una acción con sentido? Entonces dejábamos afuera los animales, por ejemplo, decíamos, los animales no son sujetos de acción porque el animal actúa por instinto. El que actúa motivado por un sentido mentado que le da el propio actor son los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y decíamos, eso era un agente, el que es capaz de actuar. Y nos preguntábamos entonces si los nenes, si los muy chiquitos, si los locos son agentes o no, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de agencia, lo que estamos poniendo en tensión es cuánto determina la estructura social y cuál es la capacidad de acción que tiene el individuo. ¿Sí? Y eso nos va a llevar directamente a otro de los temas con los cuales vamos a estar jugando todo este segundo cuatrimestre, que también es otra tensión entre lo que podríamos llamar reproducción y cambio. Porque el problema que tengo, si pienso que los individuos no son más que títeres que actúan los hechos sociales, por ejemplo, en la mirada de Durkheim, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué después las sociedades cambian? Tendrían que ser siempre iguales a sí mismas. Si a mí la sociedad me impone una manera de ser, de pensar y de sentir, ¿cómo vamos a explicar la liberación femenina? ¿Sí? ¿Cómo vamos a explicar el movimiento hippie? ¿Cómo vamos a explicar lo que sea? Inclusive dentro del marxismo. Si yo soy miembro de una clase y eso condiciona inclusive mi conciencia, tendríamos que ver en Marx un poco más la cuestión de la conciencia alienada, pero ¿se acuerdan que el trabajador está alienado para Marx? Ahora, ¿qué es lo que Marx, cuál es la preocupación, si quieren, para ir completando esta parte? ¿Cuál es el horizonte, la preocupación a la que apunta Marx cuando escribe? La lucha de clases. ¿Qué está esperando que suceda? Una revolución. Marx no dice, bueno, yo escribo esto y si las cosas cambian bien y si no también. Escribe el manifiesto comunista, que es un manifiesto, ¿se acuerdan? Es una declaración que termina diciendo obreros del mundo unidos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Igual el cambio en Marx está, y eso lo vimos como de forma más clara, me parece, en la idea del materialismo histórico, porque él está analizando distintos modos de producción. Si bien se va a focalizar en el capitalismo, en el que vivimos actualmente, él piensa que a lo largo de la historia hubieron distintos modos de producción, ¿no? Las clases en la forma de relación social de este modo, pero habíamos hablado del sistema esclavista, del sistema feudal, ¿no? Entonces ahí también está la idea de una historia que va cambiando. Y de una historia que va cambiando, hay versiones más deterministas del marxismo, pero en definitiva la historia cambia porque son los sujetos quienes la hacen cambiar.
¿Sí? Si hay un cambio, hay una revolución, es decir, que hay un margen de agencia. ¿Sí? Es decir, esos obreros no les queda solamente como destino ser alienados, como el obrero de Chaplin, ¿sí? Que se queda haciendo el mismo movimiento de la máquina aun cuando salió de trabajar. No, Marx también está pensando que esos obreros pueden rebelarse contra eso. ¿Sí? Pero bueno, sí. También menciona en muchas instancias de que su preocupación es la desintegración familiar. ¿Marx? Sí, porque lo ve como un camino que va a suceder, o sea, como él realmente cree que lo que van a ir creciendo cada vez más son las relaciones de mercado, esto que recién hablábamos de las relaciones que se dan al interior de la familia, para Marx es cierto, poco a poco se van a ir diluyendo también en relaciones de mercado, porque es cierto que antes además la familia era una unidad productiva, cosa que no lo es hoy. Es decir, antes una familia se autoabastecía y es cierto que esa familia va desapareciendo, pero no sé si es una preocupación en el sentido de algo que oriente, digamos, de que realmente lo preocupe. Me parece que lo describe, pero no sé si lo preocupa. ¿Sí? Preocupa quiere decir algo que me angustia, algo que siento que hay que cambiar, que hay que modificar. Y Marx no está diciendo volvamos a la familia tradicional. No, pero sí menciona el hacinamiento, Sí, los modos de vida que ya porque hay es... que adaptar la familia. Exacto, porque también es una manera de... En definitiva, sí menciona la preocupación. Sí. No lo plantea desde un punto más objetivo, sino que lo va mencionando en diferentes escalas, por ejemplo. Digo, puede ser, digamos, no hay otros autores, inclusive dentro del socialismo, sí, más conservadores, si querés, de la familia, tal como estaba en ese momento. Sí, a Marx mostrar esa descomposición familiar le sirve para mostrar hasta qué punto ese obrero está perdiendo todos los lazos, ¿sí? Acuérdense que son estos obreros, ese famoso ser genérico. Es realmente un ser genérico porque ya no tiene patria, porque emigró, se fue del campo a la ciudad, trabaja en una fábrica, está hacinado, ¿sí? Como la consecuencia. Son parte de esas consecuencias del avance del capitalismo, en todo caso, me parece. Hay autores que te digo, sí, socialistas mucho más, algunos mucho más conservadores, en el sentido de recuperar una vieja familia que estaría desapareciendo, y otros mucho más revolucionarios en el sentido de romper también con la familia, que también es un régimen de propiedad, dicen muchos socialistas, ¿sí? Y hay que ver si no hay que hacer una familia comunista, y la familia comunista hay que ver cómo sería. Seguramente no habría una esposa y un esposo y unos hijos que son la propiedad del padre. O sea, hay mucho para pensar, digamos, desde el marxismo sobre la familia, quiero decir. Vuelvo. Digo, volviendo sobre el marxismo está en esa tensión de explicar cómo puede ser que el capitalismo se siga reproduciendo a sí mismo y a su vez interrogar cómo es posible la revolución, el cambio. ¿Sí? Esa preocupación entre lo que se conserva y lo que cambia está muy presente en qué autor que nosotros hemos visto de estos. ¿Quién está muy preocupado por el cambio, por la dinámica del cambio? Durkheim, ¿se acuerdan? Ese primer teórico de Horacio donde veíamos la situación caótica en la que se desarrolla la vida de Durkheim. ¿Cuál era la preocupación de Durkheim? El lazo social, ¿no? ¿Cómo generar con esas masas de obreros que están llegando a las ciudades, que viven hacinados, ¿sí? Que tienen una situación de total pobreza y que además ahora son testigos, porque uno puede ser pobre en el campo y no enterarse de que hay otros que la pasan bien, pero en la ciudad yo soy pobre y veo esas marquesinas parisinas, ¿sí? De cosas deseables que nunca voy a poder comprar. O sea que no solamente hay pobreza, sino que hay desigualdad. ¿Sí? Y entonces efectivamente para Durkheim la pregunta va a ser cómo recomponer en esas sociedades modernas, ¿se acuerdan la contraposición entre solidaridad orgánica y solidaridad mecánica? La pregunta de Durkheim va a ser cómo en estas sociedades diferenciadas, donde ya no tenemos eso en común de que todos más o menos nos parecemos, no, acá no nos parecemos ni uno al otro, ni al de más allá, ¿sí? ¿Cómo hacer en esas sociedades diferenciadas para generar un orden social? ¿Estamos de acuerdo?
en ese orden social, perdón, antes decían ustedes, en ese lazo social, dice acá la compañera, en ciertas leyes, pero más que leyes escritas, pensemos en normas de conducta, en patrones culturales, en esa famosa conciencia colectiva que nos permita, aunque seamos distintos, compartir ciertos valores comunes. Porque si no es el caos, dice Durkheim. Entonces, en toda su obra lo que está por detrás es esa preocupación que tiene que ver con su contexto de producción, con el momento en el que vive. ¿Sí? Bien, una última tensión que vamos a ver que ya venimos viendo, pero que se va a marcar en este segundo cuatrimestre, es la tensión o la contraposición entre lo material y lo simbólico. ¿Qué pesa más? ¿Las ideas, los valores o la realidad dura, ¿sí?, de si puedo comer o no? ¿Sí? De si tengo tal cosa o no la tengo. Ahí de vuelta podríamos ir ubicando nuestros autores más de un lado o más del otro, ¿sí? A Marx lo ubicaríamos como un autor más materialista, él mismo lo dice, ¿sí? Denomina su corriente materialismo histórico y Marx considera que lo material determina lo simbólico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que la estructura determina esa superestructura de ideas, valores, leyes, normas, etcétera? ¿Sí? Ahora nos podemos encontrar con un autor como Weber, que Weber dice, todo muy lindo con el desarrollo del capitalismo, porque había barcos, y es cierto que el capitalismo no podría haber sucedido si no se hubiera descubierto América. Ahora, el capitalismo se desarrolló como se desarrolló, y porque se desarrolló, porque también había, ¿qué dice él? Ideas circulantes, que es lo que él llama la ética protestante, ¿se acuerdan? Sí. Que dice, son conjuntos de valores, de sentimientos, que vienen dados por el lado de la religión, si quieren, ¿sí?, de valores asociados a lo religioso, pero que son los que posibilitan el desarrollo del capitalismo. Y dice, por eso el capitalismo se podría haber desarrollado en un montón de partes del mundo, pero se empieza a desarrollar en los países protestantes, porque tienen esa ética, tienen ese mundo simbólico de ideas, de valores, de culturas. ¿Cómo? La Biblia, cómo leen la Biblia, las prácticas, ¿sí? Entonces, de vuelta, ahí encontramos autores que están más parados del lado de lo material y autores que están más parados del lado de lo simbólico, y por eso decimos que son tensiones, porque en realidad estamos todo el tiempo como, ¿se acuerdan la cinchada? ¿No? ¿Sí? En realidad, todos los autores están medio tironeando, y yo creo que ninguno se pondría de un lado o el otro de cualquiera de estas tres tensiones. ¿Sí? Esto es un poco lo que venimos haciendo, y quizás lo que nosotros no llegamos a abordar, ¿sí?, porque realmente no llegamos a hacerlo en el cuatrimestre, es la preocupación que tenía Weber, ¿sí?, que la voy a plantear simplemente y vamos a ver si después con el resto del cuatrimestre la podemos desarrollar, pero a Weber lo que le está preocupando al momento de escritura, cuando él escribe en Alemania, es la creciente racionalización, que es algo que él mismo va a llamar una jaula de hierro. Se lo conoce así, lo pongo para que ustedes, si en algún momento vuelve a aparecer algo de esto, lo referencien. No me interesa hoy desarrollarlo y cerrar esta parte de Weber, pero sí lo que Weber está observando en su sociedad es que así como la acción social, ¿se acuerdan?, se podía orientar a fines, se podía orientar a valores, se podía orientar por la tradición, se podía orientar por lo afectivo, ¿sí?,
lo que va viendo en ese mundo capitalista es que crecientemente va habiendo una racionalidad cada vez más orientada instrumentalmente, si quieren, a fines, ¿sí? Y que se está perdiendo la cuestión de los valores, la cuestión de las tradiciones, la cuestión de lo afectivo, y eso, si bien puede hacer nuestra vida mucho más práctica, no sé, sencilla, en el sentido de que el mismo ejemplo que ponemos siempre es malo pero sirve, ¿sí? Yo ahora voy al supermercado y agarro todos los productos que quiero y después llego a la caja y hay una persona, pero podría casi ni haberla, porque podría yo misma pasar los productos, ¿sí? Y poner una tarjeta, pagar e irme, ¿sí? Despersonalizado. Eso, si bien hace que mi compra de supermercado sea más o menos más rápida, mi abuela sigue yendo al verdulero, ¿sí? De su cuadra porque es con el que charla. Después se va a la carnicería, ¿sí? Después al chino no le compra porque tiene prejuicios, ¿sí? De los chinos, entonces no les compra, ¿sí? Y entonces lo que a mí me lleva 1 hora, a mi abuela le lleva 4 días de la semana, porque es una mañana cada uno de esos programas, ¿estamos de acuerdo? No es muy racional, entre comillas, lo que hace mi abuela, ¿estamos de acuerdo? No es muy práctico, ¿sí? Ahora, Weber diría, ojo, porque también esa creciente racionalización lleva a una creciente deshumanización, a una creciente despersonalización, y ahí podemos llegar a tener un problema también. ¿Sí? Mi abuela me dice, y sí, yo le voy al carnicero, sé que el supermercado ya tiene más barato la carne, pero bueno, es mi carnicero, ¿sí? Y ahí hay una dimensión también afectiva, que quizás es válida, dice Weber, no hay que descartarla. Si no, nos vamos a convertir en sujetos que vivimos adentro de una jaula de hierro, ¿sí? Donde no hay lugar para los sentimientos, donde no hay lugar para los valores, ¿sí? Donde solo hacemos lo que es correcto, lo que es más rápido, ¿sí? Lo que sería más eficiente. Esa es la preocupación, digamos, que lo orientaba a Weber. ¿Tenemos más o menos este cuadro, entonces? Que en definitiva es el cuadro que hicimos en el parcial, en el segundo parcial, y que de alguna manera va sintetizando, ¿sí? Los ejes que venimos trabajando y vamos marcando las tensiones que este segundo cuatrimestre vamos a trabajar más fuertemente. Algunas cuestiones entonces en relación a negociación de nuestros vínculos. Hay 3 cosas que yo quisiera como dejar planteadas. De qué es lo que nosotros esperamos ofrecer desde la materia y ver si ustedes nos acompañan en eso. Esta es una materia inicial de las carreras, es decir, tiene la particularidad de que junta a todas las carreras de la facultad, es decir que, digo, si tienen ganas de hacer amistades con gente de otras carreras, este es el momento, no se van a volver a ver, se los advierto, ¿sí? No se van a volver a cruzar, salvo en un pasillo, ¿sí? Pero esta es la materia para tener compañeros que estudian otras carreras, ¿sí? Eso hace a una cierta heterogeneidad, pero hay una cosa que todos tienen en común, que es que la mayoría de ustedes está empezando la universidad ahora, ¿sí? Habrá excepciones, habrá casos que no, pero entonces hay un primer objetivo nuestro que tiene que ver con brindar herramientas de lo que llamaríamos la lectura académica. Más adelante, otras materias quizás van a ir ya a pensar más la cuestión de la escritura académica, ¿sí? Y de hecho nosotros lo tenemos, porque para algo tenemos también parciales que son escritos, es decir, que nosotros también estamos evaluando escritura académica. Pero antes que evaluar escritura académica, lo que nosotros queremos promover es lectura académica, ¿sí? Se espera del estudiante, dicen a veces los programas, ¿sí? Pero sí, se espera de los estudiantes una aproximación personal a los textos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me tengo que sentar a leer. Nada pasa antes de que yo lea un texto. Yo no puedo decir que hay un autor que me parece difícil si no me senté a leerlo, a intentar leerlo, ¿sí? Porque claro, ningún autor se va a entender si no lo leo.
porque mi contacto con el autor, antes que el docente, que el teórico, que la clase que veo por YouTube, que el trabajo práctico, mi primer contacto con Marx, con Durkheim, con Weber, es yo solita, con fulano, y bueno, y vamos a ver quién gana de última, ¿sí? Pero demos la batalla. Entonces, por eso van a ver ustedes, lo vienen viendo ya, que los teóricos y los trabajos prácticos y el trabajo de la cátedra en general, además de dar explicación sobre los conceptos, ¿sí? Además de hacer más accesibles autores que a veces son difíciles, es cierto, también lo que nosotros vamos dando son estrategias, ¿sí? Estrategias para acercarse a los textos. Entonces ustedes ven que muchas veces, y estas estrategias están sobre todo, lo vemos en algunos teóricos, pero están sobre todo en los trabajos prácticos. Cuando nosotros decimos identificar el ámbito de producción de ese texto, ¿no? ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Se acuerdan de esa famosa pregunta que aparece en todos los trabajos prácticos y ustedes la odian? ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Sí? Pero esa es la primera pregunta que yo tengo que hacerme en cualquier caso. Me reparten un volante por la calle y yo también digo, ¿y esto de qué se trata? ¿Es un volante que me va a vender algo? ¿Es un volante que me está pidiendo plata? ¿Es un volante que me está diciendo las normas de tránsito que tengo que seguir? ¿De qué tipo de texto se trata? Porque nosotros trabajamos con distintos tipos textuales. Trabajamos con artículos de revistas académicas, ¿sí? Trabajamos a veces con capítulos de libros. En general los capítulos de libros, sobre todo cuando son libros de un mismo autor, y no una compilación con distintos artículos adentro, ¿no? En general, como cuando uno lee una novela y tiene capítulos, ese capítulo se supone que tuvo otro antes y después viene otro después, ¿estamos de acuerdo? Ahora, nosotros a veces agarramos los libros por el capítulo 5. Imagínense lo que es agarrar una novela por un capítulo 5. Entonces, si yo voy a agarrar una novela por el capítulo 5, tengo que saber que estoy agarrando la novela por el capítulo 5. Eso es preguntarnos sobre el ámbito, ¿sí?, del texto. Si es un capítulo de un libro, si es un libro de ese solo autor, y entonces más o menos en qué lugar del libro está. Si puedo tener el resto del índice del libro, mucho mejor, porque entonces voy a saber qué venía antes, para dónde va a seguir después. ¿Sí? Y además porque nosotros leemos eso, artículos que son académicos, y también leemos artículos que no son, o digamos, publicaciones panfletarias, como fue el caso del Manifiesto Comunista. Yo no me puedo sentar a leer el Manifiesto Comunista de la misma manera que me siento a leer un artículo que está publicado en una revista científica. Perdón, ¿estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Yo no me puedo sentar a leer el Manifiesto Comunista como me siento a leer una revista, un artículo de una revista académica. Porque el tipo que se sentó a escribirlo no se sentó de la misma manera. Entonces, de vuelta, yo tengo que de alguna manera poder ubicar eso, porque va a ser una estrategia para acercarme al texto, porque si no el texto me va a resultar mucho más difícil. Es como leer a ciegas. Oh, no sé de esto de dónde salió. Y bueno, va a ser más difícil entenderlo. Por eso también nosotros, como estrategia, reponemos en las clases teóricas, sobre todo, el contexto histórico de producción, para entender por qué Durkheim estaba preocupado por el orden social, por qué el marxismo apunta a una revolución social, etcétera, etcétera. Son otras estrategias que nos sirven para acercarnos a la lectura académica. Pero como digo, hay que leer, y no puedo decir que no entendí tal autor sin primero intentar sentarme a leerlo. Entonces, los trabajos prácticos son claves de lectura, ¿sí? Son como guías de lectura. Que el trabajo con el trabajo práctico es un trabajo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes por reglamento, de vuelta, si vamos a nuestro contrato, que es el programa lo que establece es que ustedes tienen que entregar el 70% de los trabajos prácticos que se exigen, ¿sí? ¿Qué exigimos nosotros? Exigimos un trabajo práctico por unidad.
para que lo tengan presente, en el primer cuatrimestre ustedes hicieron 10 trabajos prácticos, ¿sí? Y en este segundo cuatrimestre van a hacer otros 10 trabajos prácticos. Ahora, ¿sí? 20 trabajos prácticos, es un montón. Ahora, eso no significa que de esos 20 trabajos prácticos ustedes tienen que entregar el 70%. No, los docentes del práctico les van a ir diciendo, de esta unidad entregamos tal trabajo práctico. De esta unidad se entrega tal trabajo práctico. Y el resto de los trabajos prácticos se corrigen en la clase, se corrigen en las presentaciones que a veces cada vez más vamos a ir haciendo de manera oral, porque ustedes tienen que prepararse también, no solamente para la lectura y la escritura académica, sino que van a hacer carreras en donde muchas veces van a tener que rendir finales orales, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuándo se aprende a rendir un final? La primera vez que lo haces, claro, que es un sufrimiento. Nosotros somos de la idea de que vayan aprendiendo, vayan ejercitando. Todo es una práctica, ¿sí? O sea, yo no puedo aprender nada, o sea, la teoría me sirve. No sé, si yo quiero hacer boxeo, puedo leer la teoría del boxeo. Pero después me tengo que parar, a ejercitar. Y cuanto más ejercites, seguramente mejor me va a salir, ¿o no? Bueno, la escritura y la lectura académicas funcionan de la misma manera, y la vida universitaria también. Entonces, si yo puedo practicar eso que voy a tener que hacer antes, cuanto más lo haga, seguramente mejor me va a salir. Entonces, muchos de los trabajos prácticos que nosotros les damos para hacer, los evaluamos en la clase y los evaluamos de manera oral, es decir, que vamos a ir practicando esta cuestión de la oralidad, ¿sí? De pararme delante de mis compañeros y poder explicarles la teoría de estructuración de Giddens. ¿Por qué? Porque si voy al final me van a preguntar por la teoría de estructuración de Giddens. Entonces, que no sea la primera vez que se escucha salir mi voz de la garganta cuando estoy sola en el final. Lo hago con mis compañeros, lo hago en grupo, lo hago en la clase, ¿sí? Y también lo que nosotros queremos que ustedes vayan ejercitando es la autocorrección. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo esperar que sea el docente de primaria o de secundaria que me diga si lo que puse está bien o está mal. Primero porque muchos de los trabajos prácticos ustedes vieron que hay muchas respuestas posibles, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la puesta en común en el práctico, ella dijo una cosa, él dijo otra, y el docente dice, bueno, es válido, como dijimos recién, yo puse clases sociales. Bueno, podría ser válido. Yo puse relaciones sociales de producción. Perfecto, también es válido, ¿sí? No son por sí o por no. Muchas de las consignas de nuestros trabajos prácticos admiten muchas respuestas y entonces está bueno, más que el docente me diga si la mía está bien o mal, ¿sí? Ver la enorme cantidad posible de respuestas que esa consigna tenía. Y yo pensé una, pero mis compañeros pensaron otras y quizás también eran válidas. ¿Se entiende esto? Nos interesa eso, nos interesa que ustedes entonces puedan ir autoevaluándose. Che, ¿y yo cómo voy? ¿Sí? No hace falta que me lo diga el docente con si el trabajo está bien o está mal. Yo hago el trabajo práctico, lo llevo a la clase y eso me sirve para ir autoevaluando, autosiguiendo mi propio proceso de conocimiento y de aprendizaje. ¿Sí? Y después porque hay muchas consignas de los trabajos prácticos que no tienen que ver con la cuestión de corregirlo. Cuando nosotros les decimos que recuperen la estructura del texto, ¿se acuerdan? Varios trabajos prácticos dicen, bueno, ¿cuál es la estructura del texto? Hacer la estructura del texto es copiar los títulos y los subtítulos, ¿estamos de acuerdo? Digo, te puede salir mal, pero es difícil, porque estás con el texto al lado y vas copiando los títulos y los subtítulos. Entonces, no es que el docente te va a decir, eso está bien o está mal. Me sirve hacerlo, ¿para qué? Para después ver como si fuera el esqueleto del texto y decir, ah, el tipo quiere hacer esto. ¿Se acuerdan? La idea de cuando nosotros recuperamos esas estructuras de los textos es para pensar eso. Bueno, a ver, ¿cómo está ordenado este texto? Que también es una estrategia de lectura académica, porque yo no puedo leer un texto académico como leo el diario. ¿Sí? Tengo que poder hacer esto, identificar sus partes, ver dónde están los objetivos del texto y después ver si esos objetivos se cumplieron. ¿Sí? Son todas estrategias que los trabajos prácticos les proponen, pero que son de corrección en clase, de corrección grupal o de autocorrección. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bien.
Ahora sí, el trabajo práctico que se entrega, que es de entrega obligatoria, es de entrega obligatoria. Porque si no entramos en una cosa laxa de que, bueno, te traigo el trabajo número 5, pero en realidad estamos por el 8, ¿sí? No. El que es obligatorio, es el obligatorio y se entrega. Si ese trabajo práctico que es obligatorio se entregó, tiene criterios de corrección, o sea, cosas que se sugiere reelaborar o cosas que directamente se dice que se vaya a reelaborar, se reelabora y se vuelve a entregar. Como lo vienen haciendo muchas veces, pero muchas veces no, porque están tan apresurados en la próxima entrega que se olvidan de recorregir lo que habían hecho mal. Y a nosotros nos interesa más quizás que vuelvan a hacer eso que les marcamos que estaba todavía un poco flojo, ¿sí?, a que estén preocupados por entregarnos el próximo trabajo práctico. ¿Sí? ¿Podemos consensuar eso? Bien. En segundo término, nuestra cátedra, la materia esta, apunta a ir trabajando lo que podríamos llamar una cierta elaboración conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ciencias sociales, por eso, el trabajo social, la comunicación, la educación, la ciencia social que quieran elegir, ¿sí?, incluso las que no estén acá, la sociología, la ciencia política, trabajan con conceptos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder entender que los autores están dando conceptos, y que esos conceptos no es que son así o son asá, ¿sí? Que si Durkheim me dice que los hechos sociales son modos de obrar, de pensar, de sentir, exteriores, anteriores al individuo, pero que se imponen sobre él, esa es la definición, porque eso es un concepto, no es más o menos cómo la sociedad me influye. ¿Se ve la diferencia entre decir la sociedad más o menos me influye o decir hecho social? Hecho social es un concepto. Las ciencias sociales, después voy a ir a investigar, puedo hacer una encuesta, puedo hacer entrevistas, puedo hacer grupos focales, puedo dedicarme a hacer observación, ¿sí? Pero siempre detrás de esa estrategia metodológica hay una teoría, hay algo que yo estoy suponiendo. Y dependiendo de lo que yo suponga es lo que voy a buscar y seguramente lo que voy a encontrar, ¿sí? Es raro que las teorías, por eso las teorías casi nunca se refutan, porque en general encuentran lo que están buscando, ¿sí? Se contrastan las teorías cuando chocan con otra, que le dicen, no, mira, si lo vieras desde esta perspectiva, si usaras tal concepto verías otra cosa. ¡Apa!, dice uno, porque los conceptos finalmente, o las corrientes, son como anteojos, ¿no? Yo me calzo unos anteojos y puedo ver mejor ciertas cosas, pero también dejo de ver ciertas otras, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros queremos como dejar sentado para el resto de las carreras que ustedes hagan, porque después ustedes van a hacer otras carreras que tienen también corrientes conceptuales distintas. En educación hay muchas corrientes, en trabajo social hay muchas corrientes. Bueno, uno tiene que tener eso en claro, ¿sí? Que se está metiendo con ciencias sociales que trabajan con conceptos y que esas elaboraciones conceptuales condicionan lo que yo voy a ver, ¿sí? Lo veíamos acá, ¿sí? Digo, cómo yo defino mi objeto de estudio va a condicionar qué es lo que voy a ir a buscar o cómo lo voy a ir a buscar, y eso entonces en definitiva va a condicionar también qué es lo que yo pueda encontrar. Seguramente Weber va a encontrar cosas sobre los suicidas que a Durkheim se le pasaron porque Durkheim trabajó con estadísticas, ¿sí? Y trabajó preocupado por ver los grados de anomia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los grados de integración o desintegración de una sociedad. Entonces, es eso lo que encontró cuando fue a ver los suicidios. Weber hubiera visto otras, no digo ni mejores, por eso digo, ni mejores ni peores cosas. Insisto sobre lo dialógico que decíamos al comienzo. La idea es pensar una polifonía de perspectivas.
Digo, y va a ser importante que esto quede asentado, porque la sociología, yo podría decir que la sociología es la ciencia de lo social, ¿no? ¿Sería? Pero la sociología no es solamente la teoría sociológica. Después también se vuelca en metodologías de investigación distintas y también vamos a ir viendo, sobre todo en este segundo cuatrimestre, distintas metodologías que ya lo venimos viendo. En el texto de Aguirre, ¿se acuerdan, por ejemplo? Hay un montón de metodologías ahí implicadas, porque ella agarra desde las mediciones más duras que hace sobre el consumo de alimentos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto consumen las clases bajas, las medias, las altas? Eso lo saca de datos estadísticos. Ahora, después va y se sienta a la Weber, digamos, se sienta y conversa con las personas para ver qué representaciones, qué ideas, qué valores tienen ellos en relación con la comida. ¿Cómo? Entrevistas en profundidad, dice el compañero, ahí tenemos combinación de distintas estrategias metodológicas, ¿no? Bien, pero quiero que queden claro que las ciencias sociales trabajamos en elaboraciones conceptuales porque eso también se va a ver después en sus recorridos profesionales. Quiero decir, para quienes estudian trabajo social, no va a ser lo mismo ser un trabajador social de orientación marxista, ¿sí?, que si yo soy una trabajadora social de una orientación más durkheimiana, por ejemplo. ¿Cómo se imaginan? ¿Quiénes estudian trabajo social? Algunos se anima como a tirar una hipótesis. ¿Cómo sería un trabajador social marxista? ¿No sería que vería el lado histórico que está provocando que no tenga los suficientes recursos económicos? Exacto, llega un posible beneficiario a mi agencia, yo soy una oficina estatal, porque soy una trabajadora estatal que está en tal o cual agencia, llega una persona que necesita de algo, ¿sí?, y como dice la compañera, yo tengo una mirada marxista, voy a obtener primero una mirada histórica, ¿sí?, donde voy a decir, esta persona en realidad es una persona en determinadas relaciones sociales de producción, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Con lo cual mi intervención va a ir para un lado y para otro, y seguramente si soy una marxista me va a hacer un poco de ruido estar en el Estado, ¿o no? Porque para los marxistas el Estado en el capitalismo, ¿qué es? Una superestructura y no es más que ¿qué? Alguno dice Que condiciona la explotación del obrero. que condiciona, que permite la explotación del obrero, dice no es más que el comité de asuntos de la burguesía. Entonces, ¿yo qué hago como trabajadora social? ¿Al final estoy sosteniendo el sistema capitalista? Sí. ¿Qué problema? Bueno, hay muchos trabajadores sociales marxistas que cotidianamente viven este problema. No lo viviría de esa manera si fuera una trabajadora social de corte más durkheimiano, donde lo que me interesaría cuando llega ese beneficiario y lo vería, yo diría, ¿qué grado de qué? Me podría preguntar. Problemas. ¿Y qué palabra durkheimiana usaría? De anomia. ¿Qué grado de integración o no tiene este sujeto en la sociedad? ¿No? ¿No me preocuparía por eso? Y por ver entonces cómo yo hago para fortalecer el lazo social de ese beneficiario con el resto de la sociedad. ¿Tendría problemas por estar trabajando adentro del Estado? Ninguno. ¿Sí? Al contrario, buenísimo. Si el Estado puede hacer que ese sujeto, ¿sí?, que anda medio flotando, escapándose de la sociedad, lo puedo traer para acá y generar, y no solamente un sujeto individual, si yo como trabajadora social puedo generar mayor lazo social, voy a estar recontenta, ¿o no? ¿Sí? Ustedes, los que estudian trabajo social, van a ver que hay corrientes del trabajo social más marxistas y hay corrientes del trabajo social más orientadas a pensar la integración social. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, para el resto de sus carreras, para nosotros es importante que ustedes salgan de acá viendo que las ciencias sociales trabajan con conceptos, aun cuando no se dedican a la vida académica, quiero decir, porque acá yo no estoy diciendo, si yo me dedico a la investigación, voy a usar conceptos marxistas o durkheimianos. No, en mi labor profesional, esa elaboración conceptual cuenta. Y lo piensan para la carrera que quieran, ¿sí? Bien, tercer asunto, y con esto terminamos y nos vamos.
esta materia se plantea, como decíamos recién, la relación entre las ciencias sociales y la sociedad, donde nuestra tercera pata por acá es la universidad, ¿sí? Y entonces nos va a interesar preguntarnos, y lo venimos viendo, ver cómo trabajan las ciencias sociales hoy, que es un poco lo que venimos haciendo cuando metemos el texto de Patricia Aguirre, cuando metemos el texto de María Epele. Decir, bueno, las ciencias sociales no es algo que escribió Weber hace casi 100 años ya, ¿sí? No, las ciencias sociales funcionan, trabajan cotidianamente. Vamos a ver cómo lo hacen. Obviamente, leer a María Epele, leer a Patricia Aguirre, o como nos va a pasar en este cuatrimestre, vamos a empezar el primer autor. ¿Puedo borrar ya esto? Bien. Este segundo cuatrimestre vamos a trabajar sobre 4 corrientes, digamos. La propuesta de Parsons, la propuesta de Giddens, la propuesta de Bourdieu y la propuesta de Foucault. Y tenemos una última unidad 9, ¿sí?, de cierre, que se llama ¿y entonces para qué la sociología? ¿Sí? Que ustedes le pueden poner la palabra que quieran en el medio, ¿sí? Y entonces ¿para qué corneta la sociología? Y entonces ¿para qué la sociología? ¿Sí? Que es una última unidad donde vamos como a volver a preguntarnos todo, porque algo que hacen las ciencias sociales es preguntarse mucho de vuelta las mismas cosas, porque ayuda a la reflexividad, decimos los cientistas sociales. Entonces vamos a ver estas 4 corrientes. En cada una de ellas, salvando el caso de Parsons, en el caso de Giddens, en el caso de Bourdieu y en el caso de Foucault, vamos a proceder como venimos procediendo ya con algunas unidades del cuatrimestre anterior, que es, leemos textos de Giddens, pero también leemos un autor más cercano en el tiempo, ¿sí?, y más cercano geográficamente también inclusive, que utiliza esas categorías. Entonces, a mí, ese autor más cercano me permite entender mejor esas categorías y a su vez ver esto que decíamos, que es que las ciencias sociales son un animal que está vivo, ¿sí?, no como los dinosaurios. En el caso de Giddens vamos a trabajar con un texto de Gabriel Kessler, que es un sociólogo argentino, y vamos a trabajar para que también vayamos viendo distintas temáticas. Ya vimos la comensalidad, vimos la articulación entre drogas y sistema de salud, ¿sí? Kessler trabaja sobre lo que se llama el sentimiento de inseguridad. Y él propone una sociología del temor al delito. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo la sociología aborda eso, el temor al delito. En el caso de Bourdieu vamos a trabajar con una socióloga argentina, tucumana creo que es, Gutiérrez, o santiagueña, perdón. Ahora me agarró como un vacío si es tucumana o santiagueña, que trabaja sobre pobreza, usando categorías de Bourdieu. Sí, fue horrible, decir más o menos santiagueña, más o menos tucumana, está mal. Es como que vos sos de la Patagonia, ¿no? ¿Qué da? Tipo, ¿no? Y ¿viste? Y es todo lo mismo. Bariloche, ¿dónde vivís? Bueno,
En el caso de Foucault vamos a trabajar con una socióloga, Aguilar, que va a trabajar sobre lo que tiene que ver con el hábitat, ¿sí? Con la organización de la vivienda, podríamos llamar. ¿Sí? Entonces, pensando en este tercer objetivo de la materia, estos textos lo que nos van a permitir, como digo, es, por un lado nos van a ayudar, el objetivo principal es que nos ayuden a entender al autor principal, ¿sí? No perdamos nunca eso de vista, ¿sí? A mí no me tiene que generar un problema Gabriel Kessler, me tiene que servir para entender a Giddens. Y lo que no me sirva para entender a Giddens, un poco que no hace falta que le dé demasiada bolilla, ¿sí? Porque está ahí para que yo entienda a Giddens. Ahora, también nos va a permitir ver qué se está estudiando hoy, que no quiere decir que esto sea lo único, ¿sí? Son ejemplos. Algunas de las cosas que se están trabajando hoy en las ciencias sociales en Argentina, cómo se están trabajando, porque van a ver que va a haber distintas metodologías. Algunos van a trabajar con encuestas, otros van a trabajar con entrevistas, otros van a trabajar con archivos documentales, ¿sí? Y también entonces lo que nos va a interesar a nosotros en esta última unidad, en esta última, digamos, como objetivo, es presentar las líneas de trabajo que se desarrollan en la facultad. Entonces, van a encontrarse en el cronograma que va a estar de acá un par de días subido en el módulo, que vamos a tener un foro sobre proyectos de investigación que se están haciendo acá en la facultad. ¿Sí? Específicamente sobre proyectos que son de investigación y extensión. Y vamos a discutir un poco qué es esto de investigar y hacer extensión, que tiene que ver con la vinculación de la universidad con la sociedad de la que forma parte. ¿Sí? La idea de presentar estos proyectos, que vamos a esperar que no sea muy tarde en el tiempo, es que el que quiera voluntariamente, no es obligatorio ni mucho menos, pero sí obviamente se acredita, o sea que ustedes el día de mañana piden su certificado y eso existe, se incorporen si quieren a un proyecto de investigación, ¿sí? De estos que están en curso, ¿sí? ¿Qué más? A lo largo del cuatrimestre vamos a ir contándoles la famosa encuesta, ¿se acuerdan que les tomamos a comienzo de año? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Hasta cuándo estudiaron tus papás? ¿Sí? Eso solo lo vamos a trabajar con ex alumnos de la materia, que la idea es ponernos a ver efectivamente quiénes son ustedes, a la Durkheim, ¿sí? Observamos, los medimos, quiénes son, de dónde vienen, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos contar acerca de eso y seguramente vamos a destinar una de las últimas clases a eso, a volver a presentar esa información. Como veo que me están dando poca bola, voy a hablar de los parciales. Los parciales van a ser 2, como fueron en el primer cuatrimestre. El primer parcial va a ser un parcial clásico, como fue el primer parcial, es decir, un parcial presencial, ¿sí? Escrito, individual, a libro cerrado, o sea, clásico. Se va a tomar seguramente también en horario de teórico para reservarnos siempre una última clase de práctico para hacer repaso y etcétera. Y después, ese va a ser el parcial tradicional, no hace falta que les cuente mucho. La fecha, si no me equivoco mal, es el 16 de septiembre, o sea, el último día antes de la Semana del Estudiante. Para que ustedes se vayan a descocar la Semana del Estudiante, ¿sí? Felices de lo bien que les fue en el parcial. Y sin la preocupación de tener que estudiar para el parcial, ¿sí? Como estas materias que les hicieron estudiar en el fin de semana y en las vacaciones de invierno, muy malos docentes. Nosotros no, somos buenos y terminamos, si podemos, todo esto si no se corta el gas, si no hay paro, si no se cae un meteorito, o sea, si las cosas funcionan más o menos como las pensamos, primer parcial sería, si no equivoco, 16 de septiembre. Segundo parcial, ya no es un parcial tradicional, sino que lo que vamos a hacer es un trabajo domiciliario en grupos reducidos, ¿sí? Tampoco es, nosotros somos los 10, no, ¿sí? En grupos reducidos, o sea, queremos que trabajen en grupo, pero tampoco que hagan, ¿sí? Una fiesta.
en grupos reducidos, domiciliario, donde vamos a trabajar con consignas que apuntan a lo conceptual, pero usando como disparador una película. ¿Sí? Eso es algo que nosotros venimos haciendo, y de hecho lo que vamos a hacer el martes que viene es que vamos a ver una película que casualmente, o no, es la que nosotros tomamos el año pasado, que se llama La Nana. La Nana. Sí, exacto, dice acá Guille, es una película chilena